Nos disponemos en esta mañana a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. Hoy continuamos con el estudio de esta preciosa carta con el tema 4 consejos para el fin de los tiempos. 4 consejos para el fin de los tiempos. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 4, 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre amado, por esta palabra que hoy tú nos traes, por este mensaje que hoy, Señor, quieres traer a nuestras vidas para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para fortalecernos en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Te pedimos, amado Rey, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu, y que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas en mi boca para este pueblo. Háblanos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hemos venido, como ya les decía, estudiando cada domingo esta primera carta del apóstol Pedro. Y antes de que nosotros entremos a estudiar estos versículos del 7 al 11, que es el pasaje que hoy nos atañe, vamos a mirar algo importante, y es que el apóstol Pedro, después de escribir 3 capítulos y medio a la iglesia acerca del sufrimiento del cristiano, a partir de ahí empieza él a advertirnos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Nosotros como cristianos debemos ser conscientes de esto, que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Desde cuándo? Según el apóstol Juan, desde hace 2000 años estamos viviendo, y al último tiempo, lo que es la dispensación de la gracia. Tiempos que son difíciles, tiempos amenazadores, en donde debemos nosotros como cristianos estar preparados, velando y orando, porque cada vez es mayor el peligro que nos rodea, y los tiempos y los días son más duros. Si nosotros miramos el panorama actual del mundo, podemos darnos fácilmente cuenta de esto. Lo que está pasando en el mundo. Desde el año 2019, en diciembre, que empezó esto de la pandemia, más específicamente acá en Latinoamérica, desde marzo del 2020, todo eso que vino aconteciendo de la pandemia, nunca antes había habido algo similar, que el mundo entero se cerrara por una pandemia, en donde muchas personas perdieron sus vidas. Hambres, guerras, rumores de guerra, lo que hoy estamos mirando en Europa, en el Medio Oriente, cómo Rusia ha invadido a un país desde el 24 de febrero de este año, destruyéndolo completamente. Y cómo este hombre dictador, Putin, que fue declarado ya un hombre criminal de guerra, este hombre ha amenazado nuevamente en esta semana, en estos días,
con bombas nucleares, porque el presidente de Ucrania, Zelensky, no se rinde. Y este hombre Putin, al mirar esto y cómo Ucrania juntamente con la OTAN se han parado firme en esta invasión, este hombre nuevamente amenaza con bombas nucleares, amenaza el mundo. ¿Y qué pasaría que si este hombre envía una bomba nuclear a Inglaterra, por ejemplo, donde ya él dijo que iba a enviar una, amenazando? Pues vendrían misiles contra Rusia y ahí se encendería una guerra nuclear, donde miles y millones de personas podrían morir. Hambre. Estamos viviendo una escasez a nivel mundial de alimentos, especialmente en Europa y también en África. Los alimentos se ponen cada vez más caros, más costosos. ¿Sí? Y miramos también en el Medio Oriente, guerras, amenazas de guerra. Cómo Palestina ha tratado de atacar a Israel. Pero como nosotros sabemos, la niña de los ojos de Dios es Israel, y Dios guarda a su pueblo, porque Dios no ha terminado con Israel. Dios tiene promesas para Israel en los tiempos finales. Entonces miramos un panorama difícil, amenazador, terremotos en México, en Taiwán, en Asia, en Europa, en diversos países. El mundo está temblando como borracho, como se ha profetizado en Isaías 24. Realmente estamos viviendo tiempos duros, y es aquí que el apóstol Pedro nos dice en estos versículos: tranquilos, que el fin de todos los tiempos, de todas las cosas, está cerca. Pedro primero, en los primeros 3 capítulos y medio, nos habla del sufrimiento, que debemos padecer sufrimiento como hijos de Dios, a veces por injusticia. Y después de hablarnos acerca de esto, Pedro nos dice: pero tranquilos, hermanos, tranquilos, porque el fin de estos tiempos se acerca y la redención nuestra se acerca. Nosotros como iglesia debemos saber eso, que la redención de nuestro cuerpo se acerca. El Señor viene pronto por nosotros, y no hay noticia más refrescante para nosotros que esta, que el fin de todas las cosas ya se acerca, ya está por llegar, nuestra redención está a la puerta, Jesucristo viene tal como lo ha prometido, y todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de 4 consejos que aquí en estos versículos Pedro nos da para estos últimos tiempos. Pero vamos ahora a analizar, antes de entrar en materia, vamos a analizar 2 predicciones, y vamos a mirar la primera predicción, que fue de Jesucristo. La primera predicción, que es la de Jesucristo, y vamos a mirar también algunas predicciones de Pablo en diferentes pasajes. Entonces vamos a mirar en Mateo 16, versículos 21 al 26. Mateo dice, bueno, vamos del 24 al 26, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La gran mayoría de la gente está queriendo ganar todo el mundo, queriendo salvar su vida. Y por eso se enfocan en las cosas terrenales, no en las cosas celestiales. Cada quien anda por su lado, afanado por qué de comer, por qué de beber, por qué de vestir, endeudado
endeudándose. Esa es la vida de la gente. Trabajando para comer, comiendo para trabajar. Y el hombre ha vivido tan engañado que ha creído que en las cosas materiales, en las cosas de este mundo está la felicidad, está tu realización, y que si tú no tienes dinero o cosas materiales, tú no eres nada. Y esa es la idea que se maneja aquí en este mundo. Pero ¿qué dice el Señor Jesús de aquellas personas que se centran en las cosas de la vida, que andan afanados por las cosas de la vida? Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Si usted llega a tener un gran título, un gran trabajo, dinero en el banco, casa, carro, beca, de todo, ¿de qué aprovecharás si ganare todo el mundo y perdiere el alma? El hombre ha creído que la vida es esta que nos ofrece el mundo. No, hermano. Esto que nosotros miramos son simplemente añadiduras. Nosotros no debemos tratar de ganar la vida, porque la vamos a perder. La vamos a perder. El que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda, dice aquí, por causa del Señor. ¿Qué significa eso en el contexto en que estamos nosotros leyendo este pasaje? Versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso debemos nosotros hacer. Perder nuestra vida es someternos al Señor. Ya no es tu vida, es la de Él. ¿Sí? Y debemos seguirle a Él. Pero la gente generalmente allá afuera no sigue al Señor, no sigue al Dios vivo. Sigue sus propios deseos. Vive conforme a los deseos del mundo, creyendo que ahí está todo, cuando están perdiendo su alma. Porque un día se van a morir. ¿Y qué va a pasar? Se van a dar cuenta que todo lo que hicieron en esta vida de nada les sirvió. Qué tremendo. ¿Usted sabe lo que es vivir una eternidad sin Cristo? ¿Ah? Sin Dios, apartado de... Eso es lo que es la muerte eterna, o la muerte segunda que habla el libro de Apocalipsis. Son almas que vivirán toda una eternidad en el lago de fuego y azufre, sufriendo, separado de Dios. Almas que quisieron ganar su vida, que quisieron aferrarse a esta vida como si fuera la única, descuidando lo más importante, su alma. ¿De qué te vale tener todo lo que tienes si tu alma se pierde? Sí, es lo que está diciendo ahí Jesús, y tenemos que reflexionar acerca de eso. ¿Estamos siendo verdaderos discípulos del Señor en estos tiempos difíciles? ¿Estamos siguiendo al Señor? ¿Estamos perdiendo nuestra vida para ganarla realmente? ¿O somos aquellos que queremos salvar nuestra vida, pero que desde luego la vamos a perder? En Mateo 16, 21 al 26, les empieza el Señor Jesús, desde todos estos versículos, a advertirle a ellos acerca de los sufrimientos que les iba a pasar a ellos como discípulos, y que debían aprender a soportarlo todo, que aunque perdieran su vida, la iban a ganar. Todos estos hombres que siguieron al Señor, negándose a sí mismos, perdieron su vida. Ellos fueron muchos decapitados, como Pablo, Pedro crucificado boca abajo, algunos fueron atravesados a espada, otros
aserrados por la mitad, murieron, perdieron su vida, pero hoy están donde, en la presencia del Señor. Pero aquellos que no creyeron en el Señor y creyeron ganar su vida, hoy en día la perdieron porque no están en la presencia del Señor, sino lejos de Él, en el infierno, esperando el juicio del gran trono blanco. En Mateo 24, del 3 al 8, aquí miramos cómo Jesús, hablando con sus discípulos, les habla de estos últimos tiempos. Porque los discípulos le preguntan a su maestro, bueno, ¿qué pasará en los últimos tiempos? Leamos, mire lo que dice Mateo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Era la pregunta de sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque, ¿qué pasará? ¿Cuáles serán las señales de los últimos tiempos? Aquí empieza el Señor a enumerar esas señales. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Muchos falsos maestros, falsos profetas han abundado desde hace 2000 años hacia acá. Y hoy en día abundan más. Hoy en día están abundando mucho más, sobre todo en muchas iglesias, en donde dan un mensaje muy bonito, ¿cierto? Pero donde no centran a la gente en Cristo, la centran en ellos. Por eso la gente los idolatra, los mira y los mira como dioses, los idealizan estos líderes. Le llaman los ungidos de Jehová y los ponen por encima de los demás. La pastorlatría. Idolatran sus pastores, los miran por encima. Pero eso viene por una predicación que ellos mismos dan, estos falsos maestros, porque todas las predicaciones que ellos dan no van centrados en Jesucristo, sino en ellos, en sus logros, en sus libros, y dirigen a la gente ¿a qué? A las cosas del mundo. Son personas que se han puesto en el lugar de Cristo, impostores de Cristo, en donde ellos mismos se asumen esa tarea de ser cabeza de una iglesia, de ser ungidos de Jehová y que son los únicos que tienen la verdad. De eso abundan, hermanos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Así gente los sigue a estos. Por ahí he escuchado algunos falsos maestros en las redes sociales y yo les advierto. Miré a un hombre, no sé ni el nombre, pero miré a este hombre predicando desde hace 2 semanas de que el rapto va a ser el 26 de septiembre de este año, o sea, mañana. Según este hombre, sacando una cuenta y haciendo como una sumatoria de años y según las fiestas judías y todo esto, bueno, llegó a la conclusión de que el 26 de septiembre de 2022 es el arrebatamiento de la iglesia, dice él, porque es el día de las fiestas de las trompetas que ahorita se van a celebrar allá en Israel, en los judíos. Y entonces anda diciendo este hombre, y no solamente él, muchos andan diciendo eso. Y la Biblia dice que del día y la hora nadie lo sabe. Solo el Señor, solo Dios sabe eso. ¿Cómo es que hay estos hombres que se atreven a dar una fecha exacta del arrebatamiento? Donde no se sabe, no sabemos cuándo. Es posible que sea en el mes de septiembre, porque es el mes donde se celebra digamos la fiesta de las trompetas, porque va relacionada
con la fiesta de las trompetas, que era un tipo y sombra del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Pero no podemos darle un día exacto, ni una hora, ni el día ni la hora. Podemos más o menos ahí tener una tentativa, el año, el mes, pero eso es algo especulativo. No podemos nosotros caer en ese error y ser dogmáticos en que va a ser en una fecha. No se puede. Entonces yo les anuncio eso para que no presten atención en las redes sociales a este tipo de predicadores que marcan una fecha especial, porque eso es mentira. Nadie sabe el día y la hora, lo dijo el Señor, y no podemos andar diciendo un día y una hora como es estos que andan por allí en las redes sociales. Entonces vendrán muchos falsos maestros como estos que les digo, falsos apóstoles, y a muchos engañarán y oirán de guerras y rumores de guerra, lo que les decía con Rusia, Ucrania, en el Medio Oriente, las amenazas de guerra entre Irán, Israel, Palestina, amenaza de guerra en Asia, China y Taiwán, con la invasión a Taiwán, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, que esto no te vaya a sorprender, que esto no te vaya a sacar de lugar, que esto no te vaya a turbar en tu corazón. ¿Por qué? Que dice aquí, porque es necesario que todo esto acontezca. Lo que está pasando en el mundo, que son cosas que nunca antes habían pasado a nivel mundial. Guerras siempre han habido, ¿cierto? Terremotos, desastres, pestes, todo esto ha habido, pero no al grado de cómo se mira hoy en día, en donde se compromete a todo el mundo a una guerra nuclear que puede acabar el planeta entero en 30 segundos. El planeta tiene el arsenal nuclear con la capacidad de destruir el planeta en 30 segundos. Qué tremendo. ¿Qué tal si uno de estos locos como Xi Jinping de China o Putin o cualquiera de estos dictadores se les dé por mandar una bomba nuclear a algún lugar, a algún país? Pues ahí empieza una guerra nuclear y esto va para mal. Y cuando hay guerras, ¿qué viene? Hambre. Miren lo que ha pasado en Europa con Ucrania. Ucrania es el principal productor en el mundo de fertilizante y de cereales. Y ha habido una gran cantidad se ha dejado producir a raíz de las guerras. Por eso es que dice guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es que sea el fin. Todavía no. Estas son simplemente señales de que el fin se está acercando. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá que pestes. Que les decía de la pandemia. Siempre han habido pestes, sí, claro, y hasta más mortales, pero nunca a nivel mundial. Que hayan cerrado el mundo entero, eso nunca había ocurrido. Eso no debe decir mucho. Pestes y hambres, la hambruna que se acerca para este próximo año. ¿Saben por qué? Porque lo que hoy nosotros estamos consumiendo, los alimentos que nosotros hoy estamos consumiendo son los que fueron producidos el año pasado. Y este año no se está produciendo el suficiente alimento. Lo que quiere decir que el próximo año va a haber una escasez de alimento a nivel mundial. Y va a haber hambre. Mucha gente morirá de hambre. La consecuencia de las guerras y de estos conflictos que se están mirando. Y todo esto será el principio de dolores, hermano. Todo esto es el principio de lo que viene. Porque lo que viene, hermanos, para este mundo es algo terrible. Son 7 años
de gran tribulación, como nunca antes, dice Mateo 24, se ha visto en toda la historia de la humanidad, hermano. Lo que viene es terrible, pero usted tranquilícese, porque el Señor nos ha prometido sacarnos antes. 1 Tesalonicenses 1:10, también 1 Tesalonicenses 5:9, también Apocalipsis 3:10. Todos estos pasajes nos hablan de que no estaremos nosotros bajo la ira que vendrá sobre el mundo entero. Seremos sacados antes, como Dios sacó a Enoc en el Antiguo Testamento antes del diluvio. Eso es un tipo del arrebatamiento. Enoc, que fue arrebatado. Eso va a pasar y luego va a venir un juicio tremendo. Todo esto va a acontecer, pero usted como iglesia no se amedrente, tranquilo, tranquila, que todo esto que estamos mirando tiene que pasar. Nosotros debemos estar firmes en esa promesa que Dios nos ha dado y creer que el Señor viene por nosotros a rescatarnos prontamente. Así que prepárese. Ojalá usted haya nacido de nuevo, porque si hay alguno que no ha nacido de nuevo, se va a quedar. Si hay alguno entre ustedes que no tiene al Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, se va a quedar. Porque solamente los que tenemos al Espíritu Santo, los que hemos nacido de nuevo, somos los que nos vamos a ir en ese gran evento. Que muchos dicen que no, que eso es mentira, que eso, el rapto, eso no es bíblico. Hasta muchos pastores hablan de que eso no es mentira, hermano. Es una promesa firme que Dios nos ha hecho en su Hijo amado Jesucristo. En 1 Timoteo 4, 1 al 6 vamos a mirar algunas predicciones de Pablo acerca de los tiempos finales. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, es decir, volverán atrás, dejarán de creer, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mire cuántas personas hemos conocido en las iglesias que comenzaron bien en el cristianismo, con una sana doctrina, y terminan tras predicadores como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, todos estos falsos maestros, siguiendo las mentiras que ellos predican. Y comenzaron bien, pero apostataron, volvieron atrás. Eso es lo que significa la palabra apostatar, la palabra apostasía en el original, volver atrás, siguiendo y escuchando espíritus engañadores. Estos falsos maestros tienen espíritus engañadores por medio de los cuales hacen milagros. Por eso estas personas hacen milagros y muchos dicen, es Dios, mira cómo Dios los utiliza. No, el diablo hace señales. Acuérdense de la vara de Moisés, cuando él tiró la vara y se convierte en serpiente. ¿Qué hicieron los brujos de Egipto? Hicieron lo mismo, porque el diablo puede imitar muchas cosas que Dios hace para engañar a la gente. Ay, que una virgen estaba con sangre y ahí la gente, ay, esa es la virgen, hay que orar a la virgen. Eso es porque ella está llorando por lo que va a pasar en el mundo, y la gente engaña. Son espíritus engañadores en esas imágenes. Eso no es de Dios, pero la gente sigue tras estas cosas. Se dejan engañar por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, está hablando de los falsos maestros, prohibirán casarse. La Iglesia Católica, hermano, nuestros amigos católicos, que prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. No comas carne de cerdo, eso es pecado, eso es impuro.
no comas esto porque esto te prohíben alimentos. Debes comer nomás vegetales, te dicen. Son dados a prohibir cosas de alimentos que Dios creó ¿para qué? Para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que creó Dios es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso oren al tomar los alimentos, porque estos alimentos son buenos, Dios los hizo. Claro que si usted tiene el colesterol alto y empieza a comer carne de cerdo, por ejemplo, chicharrón, está usted pecando. Pero no por el hecho de comer la carne de cerdo en sí, sino por no cuidarse, por no cuidar el templo del Espíritu. Esto lo digo porque pues hay una secta, la de los adventistas, ellos prohíben, cuidado carne de cerdo, cuidado ciertos alimentos. Dicen, eso es impuro, cuando ya todo ha sido santificado, limpiado por el Señor. Si se toma con acción de gracias, no hay ningún problema. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, le dice a Timoteo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Por eso yo trato de enseñarles a ustedes la sana doctrina. Trato de no salirme de lo que está escrito, para que usted crezca bien, sanamente. Amén. Y mire lo que dice también Pablo en 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Mire Pablo lo que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos son los tiempos de nosotros, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Por eso hoy en día cuánta gente egoísta, no les interesa más nadie sino a ellos mismos. ¿No conoce usted gente así? Cada quien por su lado, ya nadie ayuda a nadie. Estamos en un mundo deshumanizado donde cada quien está por lo suyo y los demás que se frieguen. Es más, si yo quiero conseguir algo y el conseguir algo supone perjudicar a otras personas, lo hago. Así está el mundo, aún por encima de la vida humana. La vida humana ahorita ya no vale nada. Mire cuántas personas no han muerto en esta guerra de Rusia y Ucrania. Eso no lo presentan todo, las noticias presentan parte. Pero cuántas mujeres, jóvenes, niños, hombres han perdido la vida. Familias enteras destruidas, hospitales de niños, de mujeres embarazadas, centros de rehabilitación allá en Ucrania. La destrucción que ha habido. Mucha gente ha muerto. La vida humana ya ha perdido valor para el hombre. Están muriendo miles y tal vez millones de seres humanos, y este próximo año va a ser terrible lo que viene, porque van a venir más guerras y más escasez y más hambre. Esto se lo digo no para que usted se asuste, no por ser pesimista, simplemente para que usted ahora más que nunca se aferre más al Señor y dependa más del Señor, y no de lo que el sistema pueda otorgarte. Tú puedes tener un buen trabajo hoy, ahorita, y lo puedes perder. ¿Y qué pasa si lo pierdes? Teniendo tantas obligaciones, ¿qué vas a hacer? Si tu esperanza estaba en ese trabajo, ¿sabes qué va a pasar con tu vida? Te vas a desmoronar, no vas a poder. Pero si tu esperanza está en el Señor, tú vas a seguir firme, porque tú no dependes de tu trabajo, tú dependes del Señor y Él proveerá. Él proveerá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero decirlo es fácil, ¿cierto? Pero en la experiencia
Eso no es fácil vivirlo, pero es ahí donde nos vemos nosotros confrontados con nuestra fe. Entonces, gente amadora de sí mismo, es decir, egoístas, avaros, oiga, aman el dinero. Gente que ama el dinero. Mire, y usted desconfía de alguien avaro, porque el que es avaro puede llegar al punto de matar a su mismo papá y a su misma mamá. Eso no tiene que ver con nadie. Eso es nomás, están dándole el último puntillazo al papá o a la mamá para quedarse con la herencia. Hijos que mandan a matar a sus propios padres. Hermanos que se comen como alacranes por una herencia, hermano. La avaricia, ese amor al dinero. Gente que se mata trabajando por el dinero es porque son avariciosos, sirven al dinero. Avaros, aman al dinero. Y esa gente es bien dura. No ayuda a nadie. No da a nadie. Su platica es su platica y la guardan. A mí me contaban de un hombre que se sentaba, hombre rico, y abría su caja fuerte para mirar los billetes, los fajos de billetes, y se extasiaba, se alegraba mirando eso. ¿Qué estaba haciendo ese hombre ahí? Haciendo un culto a su Dios, a Mamón, al Dios dinero. Usted está ahí sentado porque está haciendo un culto a quién, al Dios vivo, al Dios de la Biblia, eso se supone. Bueno, esta persona se sentaba a hacer un culto a estos fajos de billetes, porque ahí está su confianza, ahí está su vida. Gente avara, y raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso tengamos cuidado. Dice, avaros vanagloriosos, se echan bombos a sí mismos, esos narcisistas. Ingratos, no son agradecidos con nadie, ni con los propios padres. Impíos, es decir, gente que está en contra de todo lo de Dios, en contra de la palabra, en contra de los principios judeocristianos. Sin afecto natural, no aman a nadie, no quieren a nadie ni a los padres, como dicen. Implacables, o sea, son gente que no los para nadie, con tal de que ellos consigan lo que quieren conseguir por encima de todo. Gente que no tiene que ver con nadie ni con nada, son implacables. Calumniadores, hermanos, así abundan. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No conoce usted de gente así? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de gente que está en la iglesia, que son de estos. Aman más los deleites que a Dios. Y tendrán esa apariencia, usted los verá en las iglesias, poniendo cara de corderito degollado. Pero mentira, no aman a Dios. Van a la iglesia, ¿saben por qué? Para buscar los beneficios. Para buscar los beneficios de Dios, no porque amen a Dios, no porque quieran obedecer a Dios. Están buscando los beneficios de Dios sin la obediencia. Y como en la mayoría de las iglesias te venden un evangelio en donde venga acá que Dios lo va a sanar, lo va a levantar. Claro, ¿y quién no le gusta un mensaje así? De una se te llena la iglesia. Ay, vamos a solucionar, pero no les enseñan a obedecer a Dios. Y no les enseñan que para que Dios obre tiene que haber arrepentimiento. Que esa persona se arrepienta, crea en el evangelio, nazca de nuevo, sea un hijo de Dios, para que Dios empiece a tratar con esa persona. Y Dios no es Aladino y la lámpara maravillosa. Usted va a venir y va a pedir y que Dios le va a dar porque sí, ¿no? Con el Señor no es así. Esas son las características de los hombres de los últimos tiempos. A esos hay que evitar, hermanos. A ese tipo de gente, apártese, porque así abundan en las iglesias. Gente así, con apariencia de piedad,
pero mentira, son amadores de sí mismos, avariciosos, intemperantes, son gente mala, cruel, que están simplemente aparentando algo que no son, vienen con otras motivaciones, pero para esa gente viene la destrucción, y a esos hay que evitar, hermanos, hay que apartarnos. Ahora sí, en 1 Pedro 4, del 7 al 10, vamos a mirar 4 mandamientos para estos tiempos finales. 4 mandamientos. Miramos el primer mandamiento en el versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Ya se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué tenemos nosotros que hacer ya que el fin de todas las cosas se acerca? Sed sobrios y velad en oración. ¿Qué significa ser sobrios? Esta palabra significa en el griego mantener la mente estable, firme y clara. Es lo opuesto a la palabra griega de sobriedad, que es la palabra griega manía, que significa locura. Es lo opuesto a la sobriedad. Entonces tenemos que estar centrados con una mente clara, sabiendo qué tiempos estamos viviendo, no ignorando lo que está pasando. Tenemos que estar despiertos, una mente clara, dice Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. No podemos dejar de orar. ¿Cómo está su vida de oración? Porque la sobriedad, dice aquí, que solo puede ser lograda a través de la oración. Cuando usted ora, usted empieza a ser sobrio, y el Señor empieza a iluminar su mente, a darle a entender muchas cosas, hermano. Por eso ore, no deje de orar. Una iglesia que no ora es una iglesia débil. Una persona, un cristiano que no ora, es un cristiano débil. Ore, ore, ore. ¿Cómo debo usted orar? Está el Padre Nuestro. Ahí está el modelo de oración, no para que lo repita, sino para que usted más o menos sepa cómo orar al Señor. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que mirar. La oración nos abre el entendimiento, nos agudiza el discernimiento, nos abre el camino para que el Señor actúe en nuestra vida. No deje de orar. En Marcos 14:38 dijo el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es importante que estemos en ese sentir de velar y orar para que cuando llegue la tentación nosotros no caigamos. Hay muchas tentaciones que nos rodean. Somos muy débiles y podemos ceder a las tentaciones cuando no oramos. Amén. Miremos nosotros en el versículo 8 el otro mandamiento. Dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire lo que dice Pedro aquí. Ferviente es la palabra estene en el griego, que significa estirar una liga al máximo. Es decir, cuando la Biblia te dice tened entre vosotros ferviente amor, es que tú des todo el amor que más puedas a los demás. Tienes que hacer estirar tu amor hacia los demás, es lo que está diciendo. Y la forma de demostrar ese ferviente amor es perdonando. Por eso Pedro dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo demostramos nuestro amor? Cuando perdonamos. No debe haber falta de perdón entre nosotros. No debe haber rencores, resentimientos, cosas del pasado que estemos recordando y que estemos ahí resintiendo de ciertas personas, porque eso amarga tu corazón, tu vida, y tú eres el primer perjudicado. Perdone. Mateo 18, del 21 al 22. Mire lo importante que es el perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, todas las veces que sea necesario. Usted debe perdonar, porque usted es el principal beneficiario. En estos tiempos difíciles, hermanos, van a haber más gente que te ofenda, se los aseguro. Ahora más que nunca, que abundan estos hombres que describimos hace un momento, va a haber gente que te va a ofender en el trabajo, en tu vecindario, en tu familia, y tienes que aprender a perdonar. A perdonar. Perdonar no es que, digamos, me hicieron algo malo y bueno, yo perdono pero no olvido, dicen. O sea, siguen con la espinita en el corazón, ¿cierto? Yo perdono, sí, la dejo pasar, pero no olvido lo que me hiciste. O sea, tienen ahí la cosita, la espinita en el corazón. No has perdonado, porque perdonar es dejar atrás eso. No traigas a memoria esas cosas que te hicieron, déjaselas al Señor, porque el Señor es el juez de todo. Él dará la paga a cada quien. Una palabra olvidar. Sí, es dejar atrás, olvidar, es no traer a memoria. Obviamente va a estar en tu mente, no es que te va a caer amnesia y te vas a olvidar de que esa persona te hizo eso, pero es olvidar en el sentido de dejar atrás eso, no traerlo a memoria ni martirizar tu corazón con esos recuerdos, es dejar atrás, porque de esa manera vamos a demostrar nuestro amor. Y entre más perdonemos, crece más dentro de ti la capacidad de resistir la ofensa. La proporción en que tú perdones a los demás es la proporción en que tú resistes a los demás. Entre más perdonas, más vas a resistir. Y entre más perdonemos, más nos parecemos a Cristo. Porque Cristo nos perdonó desde esa cruz ante sus enemigos. ¿Qué pidió al Padre? Perdónalos, porque no saben qué hacen. Perdónalos. Ahí él pidió perdón por sus enemigos. Esteban, cuando estaba siendo apedreado en Hechos 7, ¿qué dijo? Lo mismo que Jesús: perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo. Usted ha llegado a ese punto porque le han hecho mal, y usted le pida perdón al Señor por esas personas. Señor, perdónalos por lo que han hecho contra mí. ¿Usted ha hecho eso? ¿Ha tenido el amor suficiente para hacer eso? Eso no es fácil, hermano. Pero cuando usted ha experimentado el amor de Dios y su perdón, no le va a quedar difícil amar a los demás y perdonarlos. Amén. La victoria, hermanos, no se olvide, está en el perdón. En el perdón. Y hay que estirar al máximo nuestro amor para perdonar, para amar a los demás. De esa manera nos parecemos al Señor. Es el máximo ejemplo de amor, que entregó su vida por nosotros, por los pecadores. En el versículo 9 encontramos otro de los consejos que nos da el apóstol Pedro. Dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, la hospitalidad, que nosotros seamos hospitalarios. Muchas veces usted va a tener la oportunidad de hospedar a alguien, un hermano en Cristo, en la iglesia, o personas, aunque usted tiene que tener cuidado a quien mete en la casa. Pero hablemos desde el contexto de la iglesia. Si de pronto hay un evento aquí y vienen gente de otras partes, qué bonito que nosotros podamos hospedar a esas personas, que podamos ser hospitalarios, atender bien a las personas, porque a nadie le gusta llegar a un lugar y que lo atiendan mal, ¿cierto? Yo eso lo he vivido. Yo recuerdo en algunos lugares donde yo fui, en algunos eventos, oiga,
Yo me vine triste por la atención que me dieron. Eso me golpeaba eso, pero yo decía, no me voy a amargar por eso. Y cuando esas personas vinieron a visitarme, yo dije, les voy a demostrar cómo es que se debe atender a alguien. Y lo hice. Y los atendí muy bien, a esos que me atendieron bien mal, para enseñarles y para demostrarles que así es que se debe hacer. Debemos ser hospitalarios, debemos ser personas serviciales, no ser egoístas. Porque en Hebreos 13 dice que Pablo, bueno, el autor de los Hebreos, que yo creo que es Pablo, digo, es una concepción muy personal, dice que muchos hospedarán ángeles. ¿Por qué dice el autor de los Hebreos eso? Que deben hospedar a los demás, porque muchos sin saberlo habrán hospedado ángeles. Porque los ángeles, hermanos, son similares a nosotros, físicamente hablando. Ellos no tienen alas, ojo. Cuando ustedes le han pintado un angelito con alitas, no, hermano, los ángeles no tienen alas. En la Biblia no presenta a ningún ángel con alas. Son como personas, pero son de mayor estatura. Pero pueden acceder a esta dimensión natural y comer con nosotros, como si fueran seres humanos. Eso nos enseña la Biblia. Pues pueden ser como nosotros, entre nosotros. Usted en su vida diaria se habrá tropezado con ángeles y usted ni se dio cuenta. Por eso hospedemos a las personas, seamos hospitalarios, porque a veces sin saberlo vamos a hospedar ángeles o personas que a veces llegan a pedirte. Puede ser un ángel para probar tu calidad. Y yo he escuchado cuentos así que llegó alguien, estaba allí pidiéndome algo y en un momento hice así y cuando espabilé ya se había ido, ya no estaba allí y me estaba pidiendo. A veces los ángeles se presentan como personas que están menesteresosas, ¿sí? Por eso debemos ayudar a todos, porque sin saberlo a muchos ángeles habemos hospedado o ayudado. En cuarto lugar, en el versículo 10, en último lugar, no solamente debemos nosotros, como ya miramos, no solamente debemos nosotros ser sobrios y velar, no solamente debemos nosotros tener ferviente amor por los demás, no solamente debemos hospedar a otros, sino que también debemos ministrarnos unos a otros según los dones que tengamos. Ministrarnos unos a otros como iglesia. 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de nosotros hemos recibido dones, hemos recibido ministerios, operaciones, son cosas diferentes, pero no vamos a entrar en detalle porque no es el tema de hoy. Hemos recibido del Señor cosas. ¿Qué debemos nosotros hacer con esos dones? Ministrarlos a otros. Usted es bueno en muchas cosas. Estoy hablando de dones espirituales, que son los que da el Espíritu Santo en el momento de la conversión, una persona cristiana. Usted puede ser una persona que tiene muchos dones del Espíritu, que ya lo hemos mirado. ¿Qué debe hacer usted con esos dones? Ponerlo al servicio de la gente. Si usted tiene un don de servicio, le gusta servir a las demás personas, sirva en la iglesia a los demás. ¿Cierto? Si usted tiene un don especial de la predicación, utilice ese don para enseñar y discipular a otros. No sea egoísta, porque ese don que usted ha recibido es para que usted lo ponga en servicio de los demás.
Dice en versículo 19 del mismo capítulo, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y debemos en esa unidad servirnos unos a otros. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos servir al cuerpo de Cristo. Si usted está en una iglesia local como esta, usted debe anhelar, si realmente está bien centrado espiritualmente hablando, anhelar servir a los santos. ¿En qué puedo ser útil en la iglesia? Señor, que puedo estar en una puerta, puedo estar en proyección, en cámara, recogiendo una ofrenda, aquí en el grupo de alabanza o enseñando en un estudio bíblico. Si usted tiene ese don de maestro, usted tiene cosas que ha recibido, póngalo al servicio. No se quede tan tranquilo, tan tranquila ahí sentado en esa silla. Mientras el Señor viene por su iglesia, debemos estar trabajando en la obra del Señor, ministrándonos unos a otros con los dones. Yo los ministro a ustedes con mi don de palabra, ustedes me ministran a mí con ese don de amor, de servicio, de cualquier otra cosa que ustedes puedan hacer. Y así unos a otros nos ministramos y así vamos creciendo. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Y finalmente en este pasaje se nos da una meta a la cual debemos proseguir. Versículo 11. Vamos a leer ya para terminar. Versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cierto? Si alguno predica o hace algo, conforme a las palabras de Dios, no a tus palabras. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Estamos hablando del servicio, de ministrar los dones, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, cuando usted ministre sus dones y talentos a otros, hágalo no por vanagloria, no por buscar aplauso de la gente o reconocimiento. Todo hágalo para la gloria de Dios. Si usted hace en su trabajo lo que hace y lo hace bien, hágalo para la gloria de Dios. Sea que comas o sea que bebas, hágalo para la gloria de Dios, mi Padre. Todo lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Que Él sea exaltado a través de tu vida. Que todo lo que tú hagas sea buscando siempre que Dios sea levantado, que Dios sea glorificado. Que mucha gente bendiga el nombre del Señor por tu causa, porque todo lo que haces es para la gloria del Señor. Hermanos, quiero terminar con esto. Indudablemente estamos en los últimos tiempos. Se acerca el fin. ¿Qué debemos hacer? No olviden los 4 consejos que hoy vimos. ¿Cuáles son? Ayúdenme ustedes a ver si aprendieron. 1. ¿Cuál es el primer consejo? Velar por la oración y ser sobrios, exactamente. Manténgase sobrio y vele por la oración. 2. Ferviente en el amor, amando a los demás y perdonando a los demás. 3. Siendo hospitalarios. Exactamente. Y 4, ministrarnos unos a otros con los dones, servir al Señor. Cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentra haciendo lo que debemos hacer. Así debemos estar nosotros, firmes. Y si tiene un problema, está pasando por alguna prueba, no se preocupe. Para eso está el Señor, que no lo deja solo, y está la iglesia también, que lo va a apoyar en ese proceso, en esas pruebas, en esas aflicciones. Somos una familia, no estamos solos. Dios está con nosotros y nos tenemos unos a otros como hermanos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Si usted ha preparado una ofrenda al Señor, tómela en su mano derecha y dígale: Señor,